Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga, reciba bendiciones y saludos en el nombre del Señor. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Le damos el cordial saludo también a los que nos acompañan por medio del Internet. Continuamos nuestra serie sobre el libro de Hechos. Esta es el número 5 de la serie sobre el libro de Hechos. Bien provechoso, y hoy vamos a leer capítulo 4 de este libro, Hechos de, ¿qué dijimos? Que se debe llamar Hechos de Jesucristo, ¿verdad? Aunque se llama Hechos de los Apóstoles, es Hechos de Jesucristo mediante su iglesia. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Recuerden que acaban de sanar al paralítico. Y todos estaban escuchando un sermón de Pedro. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, que vimos el domingo pasado. Ahora vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Yo había dicho que ese día no se habían convertido muchos, pero aparentemente en esos días sí se convirtieron, y subió el número de los discípulos de 3,000 a 5,000. Bueno, bastante, una iglesia numerosa en unas cuantas semanas, ¿eh? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor
y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traía el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nosotros hoy repetimos el credo de los apóstoles y dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. ¿Qué sigue? La comunión de los santos. Después sigue: ¿cómo considera usted la comunión de los santos, querido hermano? ¿Es algo bonito, pero opcional? ¿Es algo que podría ser beneficioso, pero no necesario? En otras palabras, para usted, ¿la comunión de los santos es algo superficial, hasta barata? Lucas enseña en el libro, y especialmente en este capítulo, que un fruto principal del Espíritu Santo es tomar pecadores. Dios toma pecadores y une pecadores en un pueblo que trae sobre su corazón el sello de la nueva creación. La comunión entre los cristianos es profunda, es real, fue costosa porque costó la vida de Cristo, y es eterna. Y esta comunión es producida por Dios. Y esta comunión no habla de derechos personales. Esta comunión cristiana no se enfoca en mis sueños. La comunión cristiana es producto del profundo gozo de ser redimido por el Cristo resucitado. Y tiene como meta glorificar al Dios verdadero. En primer lugar, a la luz de este capítulo, hermanos, vemos que la comunión cristiana se fundamenta en que todos participan del mismo Espíritu de Dios. Pablo lo dice de forma muy resumida, cuando él ruega en Efesios 4:1, que él ruega que anden como dignos de su vocación, con toda humildad, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Hermanos, nuestra comunión cristiana se fundamenta en que es un solo Dios, un mismo Espíritu Santo que nos ha reunido. Nuestra identidad y nuestra fe, nuestra salvación es por un solo Dios, un mismo Dios. Lucas señala que el fruto del compañerismo cristiano es producido por el Espíritu Santo. Tenga sus Biblias de mano. En capítulo 2, acuérdese que al final de Pentecostés, ellos estaban unánimes, 42, perseverando en la doctrina. ¿Y cuál era el fruto? Versículo 44, Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común las cosas. 46. Y perseveraban unánimes,
cada día en el templo. Aquí en capítulo 4, vea Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. No hemos estudiado capítulo 5, pero vea capítulo 5. Dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí es obvio, hermanos, que eso fue 5:12. Aquí es obvio que el fruto del Espíritu Santo, el fruto de ser convertido, el fruto de ser salvo era comunión, unidad. ¿Qué es lo que vemos, hermano? La maldición de Babel está siendo revertida. Dios, ante la rebeldía del hombre, esparció el pueblo. Dios esparció la raza humana. Eso fue maldición. Pero en Cristo Jesús la maldición de Babel, Dios le está dando reversa y Dios nos une. Y vemos, hermanos, aquí lo que habría sido la humanidad sin el pecado y lo que será la nueva humanidad, el pueblo de Dios en el cielo, en la nueva tierra, en Cristo Jesús. La comunión cristiana nace de dos cosas. Primero, convicción de pecado. Y segundo, la seguridad de haber recibido la gracia de Dios en Cristo. No nace por esfuerzo humano. Lamentablemente hay muchos hombres y mujeres hoy que reconocen el problema, el ser humano. Estamos divididos, no nos queremos, no nos apoyamos. Y luchan tremendamente por unir a las personas. Nosotros vemos esto en los programas educativos del MEP. Están tratando de enseñar valores porque reconoce que la sociedad va de mal en peor. Vamos de pique. Y luchan por esfuerzo humano. Enseñemos esta cosa bonita, enseñemos a amar, enseñemos. Hermanos, esto no se produce por esfuerzo humano. Volviendo a capítulo 2, cuando Pedro anuncia a Cristo, el que Dios resucitó. Ellos, los judíos, lo habían crucificado y Dios lo resucitó y va a volver a juzgar, y solo en Él hay salvación. Vea la reacción en versículo 37, Hechos 2:37. Se compungieron de corazón, y dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse, crean en Cristo, bautícense en su nombre, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí en capítulo 4, lo vemos de nuevo, versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y Juan, Hechos 4:13, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y oiga, les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, esto no es producto de esfuerzo humano. La comunión con Dios y con nosotros es producto divino, sobrenatural. No encontramos a los apóstoles montando campañas con bombos y platillos, música, banda, trucos, ofertas. Sencillamente predicaban el evangelio del Cristo resucitado. Y del interior de aquellas personas que creyeron eso, nació este gran impulso por buscar el rostro de Dios y estar unánimes todos juntos. Dios les dio dos cosas: la convicción de sus pecados y su necesidad, sin sentir su necesidad de perdón. Y en segundo lugar, la convicción de que en Cristo hay salvación y hay perdón. Y querido amigo que me escucha en esta mañana, este punto que estamos tocando es imprescindible para que todos entendamos. Esta iglesia y la iglesia del Señor, cualquier que sea, es importante entender lo que es. Muchas personas pueden pensar que la iglesia es un club, que la iglesia es un grupito bonito, es una denominación. No, mi hermano. Sí pertenecemos a una denominación, pero esa no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia son personas que están convencidas de su necesidad de perdón, están convencidas de su pecado. Y están convencidas de que Cristo los salva por medio de la fe y el arrepentimiento en Él. Esta cena que hoy celebramos, ¿qué es lo que representa? ¿Por qué la iglesia cada vez celebra la cena del Señor? ¿Qué representa esto? Nuestro pecado, hermano. Sangre derramada
por nuestra culpa, la muerte de Cristo. Pero el sello de Cristo, haced esto en memoria de mí cada vez que bebieres y que comieres de ella. La seguridad que anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él vuelva por nosotros. La iglesia es el pueblo de los que están convencidos de dos cosas: su propio pecado y la gracia del Señor. Ahora, preguntamos, ¿hubo obstáculos para la comunión cristiana? Vemos casi como una utopía, ¿verdad? Casi como un idealismo. Estaban unánimes y vendían sus heredades y Bernabé. Y nosotros cantamos la canción de Bernabé y todo lindo. ¿Hubo obstáculos para ellos? Por supuesto. Los hubo, así como los hay. La primera iglesia, de Hechos, hermanos, era un grupo muy mixto. Judíos de Palestina, naturales de ahí. Judíos de otras tierras que se habían acercado y se quedaron, en este momento se quedaron. Eran de otras culturas, de otros idiomas, de otras costumbres, otras comidas, otras todo. Así como gentiles convertidos, hermanos, que los judíos mismos tenían prejuicios contra ellos, ¿verdad? Era un grupo muy mixto étnicamente. Todo grupo étnico que yo conozco saca chistes del otro grupo étnico más cercano y burlas. Así como los ticos se burlan de los nicas y los nicas de los ticos. Los blancos de los negros y los negros de los blancos. En capítulo 6, versículo 1 dice que había discriminación en la iglesia porque las mujeres griegas, las viudas griegas no estaban siendo atendidas. Había discriminación de judíos contra gentiles. Claro que había obstáculos a la comunión. No era fácil. Para ellos, así como para nosotros, había individualismo, había egoísmo, había prejuicios, discriminación unos contra otros, así como en toda época. Esto no es una situación de una iglesia idealista. ¿Y cómo superaron los obstáculos, hermanos? Fíjese en el versículo 33. Vea qué frase más linda. En versículo 33 de capítulo 4, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Jesús es el enfoque. El Cristo resucitado es el enfoque. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Oiga qué lindo. Abundante gracia era sobre ellos. Ahí estaba el secreto. Ese poder de la gracia de Dios, Él es el que pudo más que todos los obstáculos, hermano. La gracia de Dios. Dios adopta pecadores. Dios libera a los condenados. Dios resucita a los muertos espiritualmente. ¿Y qué nos hace? Nos hace familia. Una familia. Con un lazo más estrecho que los lazos de carne. Yo les conté al principio del estudio que tengo un comentario en mis manos por un profesor anterior mío, Dennis Johnson. Me encanta su comentario. Y en este particular, el hermano Johnson destaca algo que yo encontré muy significativo. En el libro de Hechos, Lucas utiliza diferentes términos para definir a los cristianos. Tiene muchos términos. Por ejemplo, discípulos es uno muy común. Los discípulos se encuentran 23 veces. Los discípulos en el libro de Hechos. También iglesia, habla mucho de la iglesia. Lucas menciona iglesia, el término iglesia para definir a los cristianos 22 veces. También creyentes, 5 veces, los creyentes. Pero ¿sabe cuál es su término favorito? Más que todas los otros términos, 25 veces utiliza el término hermanos. Bonito, ¿verdad? Más que iglesia, más que discípulos, Lucas llama a los hermanos, a los cristianos, hermanos. Queridos amigos en el Señor, la salvación en Cristo nos une a Dios y nos une unos
con otros de manera profunda. Hay un pasaje que es casi misterioso en Juan 17. En Juan 17, versículos 20 y 21. Dice Jesús, después de orar por sus discípulos presentes en su oración, se llama la oración sumo sacerdotal, está en el aposento alto, esto es antes de ir a Getsemaní y luego morir y resucitar. Dice en versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y qué es lo que Jesús va a orar? Por ellos y por los otros, por nosotros. Esta oración fue hecha por nosotros, los que han de creer en el testimonio de los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé si usted entiende el impacto de esto, hermano. Jesús está haciendo una comparación de la unidad que hay entre el Hijo y el Padre, la misma unidad de los creyentes en Él, en Dios. Esto es increíble. Al ser salvo, Dios nos incorpora en una unidad que depende de Él, que es de Él, que se identifica como divina. Hay una unidad esencial como testimonio que Cristo ha hecho una labor para que el mundo crea que tú me enviaste. El libro de Hechos registra esta unidad, hermano. Y encontramos, volviendo a Hechos capítulo 4, encontramos esta anécdota personalizada de Bernabé. Y lo nombran, porque había otros hermanos que hacían esto, pero destacan a Bernabé porque de manera especial le pusieron un apodo. Bernabé, él se llamaba José, pero le pusieron Bernabé, hijo de consolación, porque Bernabé, más allá que otros, llevaba consuelo, unificaba. Fue Bernabé que llevó a Pablo cuando todos le tenían miedo, ¿se acuerda? Que todos le tenían miedo. Llegó Pablo a Jerusalén, viene a engañarnos, a atraparnos, a matarnos, ¿cómo va? Y es Bernabé, no, tranquilo, y él fue que lo llevó, hijo de consolación. Qué lindo, hermano, este impulso gozoso que hace Dios, ese es el fruto del Espíritu de Dios. Había otros medios que la iglesia a que echaron mano también para superar los obstáculos, la cena del Señor y la oración. En capítulo 2, versículo 42, tenemos el resumen de lo que practicaba la iglesia. Hechos 2:42, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento de pan, esa es la cena del Señor, y las oraciones. Estas dos cosas de manera particular, hermano, la cena, los sacramentos, culto, y las oraciones particularmente son formas de comunión en el Espíritu Santo. En capítulo 4, versículo 23, apenas los libran de los saduceos, ellos regresan y ¿qué es lo que hacen? Oran juntos. Dios usa estos medios para edificarnos y para edificarnos en la fe y la unidad en Él y la unidad unos con otros. Recuerden que en las exhortaciones acerca de la Santa Cena, en 1 de Corintios 11, que muchas veces leemos antes de tomar la Santa Cena, Pablo dice, estas divisiones en Corinto no solo es mal testimonio, no solo atenta contra Dios, pero atenta contra la cena, lo que celebramos en la cena, porque nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo. Y la cena nos unifica a Cristo. Entonces, la cena del Señor junto con las oraciones son medios en que Dios se hace presente para unirnos con Él y unos con otros. Nosotros sabemos que en muchas cosas en la vida se necesitan medios. Para que usted aprenda a tocar piano, usted necesita varios medios. Primero necesita un piano.
posiblemente un maestro. Necesita materiales que practicar, notas, algo, ¿verdad? Necesita práctica. Usted no puede declararse concertista y sentarse ante un público y tocar. Eso no va a pasar. Cerrando sus ojos y haciendo yoga, como los místicos. Lo único que usted va a lograr en su yoga unista, donde yin yang, todo es todo, y lo bueno lo malo lo bueno, y todo es un círculo, tal vez usted lo único que logra es convencerse que las teclas negras son blancas y las blancas son negras. Pero usted no va a tocar piano. Sin embargo, muchos cristianos quieren tener la comunión del Espíritu Santo y el fruto de la comunión cristiana sin los medios que Dios hace. Como si fuera una cosa de yoga. Quieren llegar a culto y hacer un yoga cristiano. No, hermanos. Esto no es un asunto de magia, un asunto místico. La presencia sobrenatural del Espíritu Santo acompaña de manera real la predicación de su palabra, la cena del Señor y las oraciones. Vea lo que pasó después de que oraron en capítulo 4, versículo 31. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Dios no siempre hace temblar la iglesia cuando oramos. Pero ¿qué es lo que Dios estaba afirmando aquí, hermano? Su presencia. La iglesia oró, Dios sacudió el lugar para que entendieran y supieran para siempre, y nosotros también, que entendiéramos siempre, Dios está presente. Dios está presente cuando estamos en ese momento de oración, cuando estamos en culto. Padre, madre, por eso es tan importante que usted en su casa tome su familia aparte y ore. Porque Dios está presente por medio de ese medio. La palabra de Dios también. Es por eso tan importante que no descuidemos la comunión de los santos y la reunión de la iglesia. La iglesia primitiva superó los obstáculos a la comunión haciendo dos cosas muy concretas. Versículos 34 y 35, ya lo vimos, ellos compartían todo lo que tenían los necesitados. Ellos suplían las necesidades unos a otros si podían. Ahora, algunos grupos han tomado esto como justificación o como mandato para un comunismo cristiano. Y hay grupos que salen del mundo y hacen una comuna cristiana. Nosotros conocemos grupos como los Amish y otro tipo que hacen eso supuestamente imitando la iglesia primitiva. Pero nosotros no encontramos ningún mandamiento ni ejemplo de formar comunas. Más bien Pablo dice, no sálganse del mundo. Yo no digo que salgan del mundo. Simplemente mantenga la iglesia, sin mezclarse con el mundo. Cuando se acuerda lo de Ananías y Zafira, que viene el siguiente capítulo, Pedro no les dijo, sí, ustedes tenían que traer todo. No, dice cuando ustedes tenían su propiedad y su plata era suyo. No hay ningún mandamiento que por la fuerza tiene que haber un comunismo cristiano. Pero, siempre hay un pero para todo, ¿no? Pero el fruto de la comunión con el Espíritu Santo era convertirse en personas que pensaban en el otro y no en el yo. Lo que hacía Dios en su corazón al reconciliar pecadores con Él y hacernos conscientes de su gran salvación y su misericordia, Dios convierte su iglesia en personas que piensan primero en su gloria, segundo en el bienestar de su hermano. Y eso es lo que practicaba la iglesia. Vendían si tenían y ponían a disposición de la iglesia. Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención.
¿De qué manera podemos contristar al Espíritu Santo? Pablo lo dice en el siguiente versículo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes, sed benignos y misericordiosos. Contristar el Espíritu Santo, hermanos, es negar al hermano lo que necesita si puedo suplirlo. Pensar en otro es evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Más de un padre en esta iglesia me ha compartido de que sus hijos oran por el pastor. Qué lindo cuando desde pequeñitos piensan en otros. Y usted no sabe cómo yo me motivo y me consuela saber que los bebecitos de nuestra iglesia piensan en Guillermo y Alita y oran por mí. Papá, mamá, lleve a su hijito a que ore por otros, a que piense en otros, a que concretamente ayude a otros. Ese es el fruto del Espíritu Santo, lo que Dios quiere. Y sobre todo, la iglesia eran los que perseguían la gloria de Dios. Los apóstoles oraron en Hechos 4:24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y tierra, mar y todo lo que ellos hay. Y dice en versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Ellos no piden protección. Acaban de matar a Jesús y de aquí a poco van a matar a Esteban. Pero Pedro y Juan y los apóstoles no piden protección, piden denuedo. Niños, ¿sabe qué es denuedo? No es una palabra que usamos mucho, ¿verdad? ¿Qué es denuedo? Valor. Perseverancia en anunciar a Cristo. Es lo único que piden, hermano. Poder dar testimonio al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, al Dios Trino. Ellos, la comunión con el Espíritu Santo, hermano, es comunión con ese Dios Trino. Mencionan al Padre o al Dios Creador en 24, mencionan a Cristo en 26 y menciona al Espíritu Santo. Lucas menciona el Espíritu Santo en 31. Esto es un asunto del Dios Trino. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de una pasión por el Dios Trino, por su gloria y que el mundo conozca su gracia. El unismo que habla Peter Jones, del unismo, el paganismo que hoy ha invadido nuestra sociedad, que está promovido por medio de todas las instancias públicas y muchas privadas, muchas personales. ¿Cuál es la posición clásica de adorar en el panteísmo, en el paganismo? ¿Cuál es la posición clásica de adoración? Contemplar su ombligo. Porque somos todos parte de Dios. Y usted cuando se contempla a sí mismo, cuando busca dentro de sí, encuentra al verdadero Dios según el paganismo. Hermanos, si yo soy Dios, conociendo mi propio corazón, si yo soy Dios, no quiero conocer al demonio. Gracias a Dios, las cosas no son así. Los apóstoles alzaron su voz al Dios verdadero, al Dios docista, al Dios que está afuera, el soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Ese Dios está fuera de esa creación y el único capaz de venir, de enviar a su Hijo para que nos redima y nos salva. Ellos miraron afuera a Dios. Y la comunión con el Espíritu Santo permite comunión con el Dios verdadero. Y estas son las buenas noticias que nosotros escuchamos en esta mañana y que nosotros salimos de aquí con esas buenas noticias. El Espíritu Santo produce, permite, otorga fe para que tengamos comunión con el verdadero Dios. El verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, en Cristo Jesús. Y esa comunión es prometida hoy. Y en el Espíritu Santo
El que sella, el Espíritu Santo es sella que garantiza comunión para siempre. Hoy y para siempre. En conclusión, ¿sabe por qué pasamos afligidos, tristes, deprimidos, frustrados, enojados? Agréguese lo que usted quiera. Porque nos dejamos distraer de la comunión con el Espíritu de Dios. La iglesia en Hechos tenían problemas. No fue una iglesia perfecta, ni idealista, ni utópica. Tenían muchos problemas. Persecución. De aquí iba a matar, de aquí a poco iba a matar a otro, Bernabé, Jacobo y otros. No tenían dónde reunirse, 5,000 personas sin ningún templo, sin ninguna capilla donde reunirse, no tenían dónde reunirse. Culturas mezcladas con todos los malos entendidos que eso lleva. Falta de diáconos, falta de ancianos, falta de líderes, falta de dinero. ¿Qué problemas no tenían? Tenían todos los problemas posibles. Todos los problemas posibles de vida en este mundo. Pero la comunión con el Espíritu Santo de Dios los llevó a la comunión unos con otros en el Espíritu Santo, hermano. De modo que su meta era el bienestar de sus hermanos y su pasión era la gloria de Dios. ¿Cuáles cosas en nuestra vida personal y cuáles cosas en nuestra iglesia contristan al Espíritu de Dios, hermano? ¿Cuáles cosas obstaculizan comunión con Dios y comunión profunda entre nosotros? Pensemos en ellas, identifiquémoslas. Y hoy, ahorita, tomemos un compromiso de quitarlos para que Dios sea todo en todos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Y gracias por tu Santo Espíritu. Y por la comunión contigo en el Espíritu. Y por la comunión unos con otros por medio del mismo Espíritu. Oh Padre, pedimos que tú profundices esta comunión entre nosotros. Aleja de nuestro corazón, Padre, las tentaciones al egoísmo, las tentaciones, prejuicios, oh Dios, individualismos. Y obre en nosotros tu gracia. Y queremos que se diga de pacto de gracia, abundante gracia era sobre todos ellos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.